Viví algo aterrador con mis amigos hace 8 años, en un bosque de México. Recuerdo aquel viaje a un bosque ubicado en las entrañas del centro de México, mi país. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Tenía apenas 22 años y la energía propia de la juventud. Éramos un grupo de amigos que decidimos aventurarnos en un lugar apartado, lejos del bullicio de la ciudad. Al principio, todo transcurría con normalidad. La excursión era divertida, con risas, fogatas y el crujir de ramas bajo nuestros pies. Pero fue a partir de la tercera noche cuando las cosas tomaron un giro siniestro. En lo recóndito del bosque, los árboles se cerraban sobre nosotros como enormes sombras y el aire se volvía denso, cargado de una extraña tensión. Durante esas noches, sentíamos presencias indescriptibles, como si algo acechara en la oscuridad. Los murmullos del viento se convertían en cuchicheos misteriosos y las sombras danzaban en las copas de los árboles de manera inquietante. Mis amigos y yo intentábamos mantener la calma, pero cada vez se hacía más difícil ignorar la sensación de que no estábamos solos. En cierta ocasión, mientras caminábamos por un sendero estrecho, escuchamos risas lejanas, risas que no parecían humanas. Mis amigos intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguno se atrevió a decir una palabra. Aquella risa se desvaneció entre los árboles del bosque, dejándonos con la inquietante certeza de que algo más habitaba aquel lugar. Las noches se volvieron más oscuras y las sombras adquirieron formas que desafiaban la lógica. Un eco sutil de voces ininteligibles resonaba entre los árboles, como si el propio bosque estuviera tratando de comunicarse con nosotros. Cada crujido de las ramas se convertía en un eco de misteriosas pisadas que no lográbamos ver. Aunque tratábamos de racionalizar lo inexplicable, la tensión crecía con cada amanecer. Algunos de mis amigos comenzaron a perder el sueño, afectados por pesadillas que se mezclaban con la realidad. Y yo, al igual que ellos, sentía una presión constante en el pecho, como si algo invisible se aferrara a mi alma. Aquella excursión dejó una marca imborrable en mi memoria, y aunque han pasado 8 años desde entonces, la sensación de aquellas noches en el bosque sigue acechándome en la oscuridad. Aquella noche, la tensión en el grupo alcanzó su punto máximo. Éramos 6 en total, y entre nosotros estaba una pareja de novios, Dana y Carlos. Movidos por la pasión, decidieron aventurarse hacia una zona más apartada del campamento para disfrutar de un momento de intimidad, alejados de las miradas curiosas. Sin embargo, su momento de amor se vio interrumpido por murmullos incomprensibles, como si el bosque mismo hablara en un idioma ancestral. Los sonidos se mezclaban con lo que parecían ser cantos misteriosos que flotaban en el aire. Intrigados y asustados, Dana y Carlos se separaron, tratando de descifrar el origen de aquellos sonidos. Fue entonces cuando los ruidos entre los árboles se intensificaron. Ramas crujían bajo un peso invisible, y sombras aparecían con una energía sobrenatural. Cuando Dana y Carlos dirigieron sus miradas hacia el origen de los sonidos, la escena que se reveló ante ellos los dejó petrificados. Un hombre encapuchado emergió entre las sombras, con una cruz invertida colgando sobre su pecho. El desconcierto y el miedo se apoderaron de la pareja. Intentaron regresar al campamento lo más rápido posible para contarle al resto del grupo lo que habían presenciado. Corrieron entre los árboles, con el sonido de sus pisadas resonando en la quietud de la noche. Llegaron jadeando, con los ojos desorbitados y el relato de lo sucedido en sus labios. Sin embargo, la reacción del resto del grupo fue sorprendentemente escéptica. Algunos pensaron que la pareja había imaginado cosas debido al estrés de la situación. Otros sugirieron que podría tratarse de alguna broma pesada de algún miembro del grupo. La incredulidad se apoderó de nosotros y las risas nerviosas intentaron disolver la incomodidad que se invadía sobre el campamento. Dana y Carlos insistieron en la veracidad de su encuentro, pero las miradas escépticas de los demás los sumieron en una sensación de aislamiento.
Esa noche, mientras intentábamos descansar en nuestras tiendas, el bosque parecía haberse transformado en un escenario de sombras y secretos, y la presencia del hombre encapuchado dejó una huella imborrable en nuestras mentes. Al amanecer del día siguiente, Dana se acercó a mí con una expresión seria y preocupada en su rostro. Habló conmigo en voz baja, compartiendo su inquietud acerca de lo que ella y Carlos habían presenciado la noche anterior. Mientras me describía el hombre encapuchado que habían visto, noté la tensión en su voz y la determinación en sus ojos. Dana sugería que debíamos considerar la posibilidad de abandonar el bosque. Argumentaba que podría ser peligroso quedarnos, que aquel lugar apartado se prestaba para actividades ilegales y que estábamos completamente solos, sin nadie que pudiera ayudarnos en caso de ser necesario. Aunque sus palabras eran sensatas, mi respuesta fue indiferente. Consideré que todo aquello era simplemente fruto de su imaginación distorsionada por el entorno boscoso y la oscuridad de la noche. La jornada transcurrió entre la tensión latente y las dudas flotando en el aire. La noche, en lugar de ser un alivio, se convirtió en la antesala de una pesadilla. Nos reunimos alrededor de una fogata, intentando encontrar consuelo y distracción en las llamas flameantes del fuego. Fue entonces cuando alguien propuso compartir historias de terror, quizás como una forma de enfrentar nuestros miedos y demostrar que éramos más fuertes que las sombras que nos acechaban. Uno a uno, comenzamos a relatar historias que hacían sentir escalofríos hasta la espalda. Cada palabra resonaba en la noche, mezclándose con los susurros del viento y los murmullos distantes del bosque. Al principio, las risas nerviosas intentaban disfrazar la inquietud que se había apoderado de nosotros. Pero a medida que las historias avanzaban, los rostros se volvían más serios y las miradas se perdían en la oscuridad del bosque que se cernía sobre nosotros como un espectro silencioso. El fuego, que debería haber sido reconfortante, arrojaba sombras grotescas sobre los árboles de los alrededores, dando vida a las narraciones terroríficas que compartíamos. En medio de aquel círculo, la línea entre la realidad y la fantasía se volvía cada vez más difusa, y la paranoia colectiva crecía como una sombra que se extendía por el campamento. Y así, entre susurros y sombras, nos sumergimos más profundamente en la oscuridad del bosque, sin percatarnos de que las sorpresas apenas comenzaban. La fogata parpadeaba, proyectando sombras inquietantes sobre nuestros rostros mientras el más extrovertido de nosotros compartía su historia entre risas nerviosas y exclamaciones de susto. Estábamos completamente envueltos en sus palabras cuando, de repente, un grito espantoso penetró la oscuridad. Nos congelamos, mirándonos unos a otros con ojos dilatados por el miedo. De entre los árboles emergió un hombre, su silueta apenas visible a la luz de la fogata. Nos saludó con un grito que resonó en la noche, desatando un bombardeo de exclamaciones y palabrotas. Al acercarse, pudimos ver que era otro excursionista solitario que se aventuraba por el bosque. Con una sonrisa amplia y ojos centelleantes, pidió si podía unirse a nuestra fogata. Aunque la sorpresa inicial nos dejó aturdidos, aceptamos su compañía y le ofrecimos un trago de tequila que estábamos compartiendo entre nosotros. El hombre, agradecido, se incorporó a nuestra conversación. Entre risas y murmullos del bosque, comenzó a narrar su propia historia, la cual arrojó una sombra más oscura sobre la fogata. Habló de su bisabuela, una mujer del norte de México, que fue seducida por un hombre recién llegado a su pueblo. Según él, este hombre no buscaba amor, sino servir a un culto al diablo. A medida que el relato avanzaba, la atmósfera se volvía más tensa. El hombre describía cómo el pretendiente de su bisabuela la cortejó no por amor, sino para que el diablo pudiera poseerla. A través de ella, el culto buscaba establecer una conexión directa con el diablo, utilizando su cuerpo como un puente para la comunicación con fuerzas sobrenaturales. Las llamas de la fogata flameaban al ritmo de su historia, y la realidad se mezclaba con la paranoia que ya se había apoderado de nosotros. En ese momento, no podíamos evitar preguntarnos si la presencia del hombre encapuchado
Las risas en la oscuridad y los silbidos entre los árboles estaban de alguna manera relacionados con aquel relato macabro que ahora formaba parte de nuestra propia historia en el bosque. Mientras el hombre continuaba su relato macabro sobre las atrocidades que, según él, le habían sucedido a su bisabuela, la fogata se convertía en el testigo de nuestras inquietudes. Historias de posesiones, rituales oscuros y un culto al diablo tejían un manto de paranoia que parecía envolver el bosque. Cada chispa que saltaba de la hoguera parecía una pequeña explosión de nuestros propios temores. En el clímax de la narración, cuando los sonidos entre los árboles se intensificaron, el miedo se apoderó de nosotros. Sin embargo, la fuente de los ruidos resultó ser Dana y Carlos, quienes, aparentemente ajenos a la atmósfera cargada de terror, decidieron aprovechar la soledad para vivir su momento de pasión. Las risas nerviosas se mezclaron con expresiones incómodas entre nosotros. Carlos, a diferencia de Dana, tomaba las cosas a juego y decidió darle un giro cómico a la situación, aprovechando para bromear con nosotros y asustarnos con sus apariciones repentinas entre los árboles. Aunque algunos rieron, el hombre recién llegado, con una expresión seria, cuestionó a Carlos sobre la peligrosa audacia de desafiar a personas con creencias diferentes, especialmente en un bosque tan extenso donde era improbable que estuviéramos solos. La tensión flotaba en el aire mientras Carlos, aún con su tono bromista, respondía con cierta insolencia. El hombre, cuyo rostro revelaba una mezcla de preocupación y desdén, instigó una conversación más profunda sobre las creencias y los secretos que guardan los bosques. Se inició un intercambio de ideas entre él y yo, cada uno compartiendo perspectivas sobre lo desconocido y las fuerzas que podrían habitar en esos lugares apartados. La fogata, ahora más que nunca, fungía como el único rastro de iluminación en medio de la oscuridad, y las sombras que parecían moverse a su alrededor parecían alimentarse de nuestras propias incertidumbres. Mientras el hombre narraba más sobre las leyendas que rodeaban a los bosques y sus misterios, nos dimos cuenta de que, tal vez, estábamos adentrándonos en un territorio mucho más complejo y oscuro de lo que jamás habíamos imaginado. A medida que avanzaba la noche y las llamas de la fogata comenzaban a consumirse, el grupo decidió retirarse a sus respectivas carpas. El hombre recién llegado, antes de retirarse, sorprendentemente sacó unas varas de incienso y las colocó estratégicamente alrededor de las carpas del campamento. Aquella acción no pasó desapercibida, y mi curiosidad me impulsó a preguntarle al hombre sobre el motivo de tal gesto. Con una expresión grave, el hombre explicó que el incienso tenía propiedades protectoras, según las creencias populares y las tradiciones que había aprendido de sus antepasados. Según él, el humo del incienso actuaba como una barrera espiritual, alejando energías negativas y entidades indeseadas. En ese momento, el bosque se volvió un escenario aún más enigmático, donde las creencias ancestrales se entrelazaban con nuestras propias percepciones modernas. Aunque algunos de nosotros mostramos escepticismo ante esta explicación, el hombre continuó detallando las razones detrás de su gesto. Mencionó historias de encuentros con seres misteriosos en noches oscuras y cómo su familia había pasado de generación en generación la sabiduría de protegerse contra lo desconocido. La fragancia del incienso se mezcló con la frescura nocturna, creando una atmósfera única que navegaba entre lo ancestral y lo contemporáneo. Mientras cada uno se retiraba a su carpa, la fragancia del incienso permanecía en el aire, como un recordatorio sutil de que estábamos inmersos en un lugar donde las líneas entre la realidad y la leyenda parecían borrarse. Y así, en las entrañas del bosque, nos sumergimos en un sueño inquietante, con la esperanza de que las barreras espirituales fueran suficientes para protegernos de las sombras que se aproximaban sobre nosotros. Al amanecer, nos reunimos alrededor de un improvisado desayuno, pero rápidamente notamos la ausencia del hombre recién llegado. Antes de que la preocupación se apoderara de nosotros, lo vimos aproximarse desde el borde del bosque. Con una sonrisa enorme, explicó que había decidido aprovechar el amanecer para dar una caminata solitaria entre los árboles.
Mientras compartíamos las historias de la extraña noche anterior, el hombre reveló que, durante su paseo matutino, había hecho un descubrimiento al norte de nuestra ubicación. Sacó su cámara fotográfica y comenzó a mostrar imágenes a los demás. En la pantalla, se reveló una cruz invertida formada con palos, rodeada por los restos de leños que en algún momento habían sido fuego, pero ahora solo quedaban cenizas. La evidencia fotográfica nos dejó en silencio, cada uno absorbido por la impactante imagen. El hombre explicó que, al momento de su hallazgo, no había nadie cerca, lo que le permitió documentar la escena con calma. La sensación de que algo más oscuro estaba en juego se intensificó. ¿Quién o qué había erigido esa extraña estructura en las primeras horas del día? El silencio que siguió a su revelación se rompió solo por el chillido del viento entre los árboles, como si el bosque mismo estuviera tratando de contar su propia historia. Mientras absorbíamos la realidad de la cruz invertida en la pantalla de la cámara, la inquietud volvía a colarse en nuestras mentes. El bosque, que durante el día se mostraba en su esplendor natural, ahora revelaba una capa más oscura y misteriosa. Nos enfrentábamos a la incertidumbre de lo que nos rodeaba, sin saber si estábamos a punto de descubrir la verdad detrás de los secretos que parecían persistir en aquel lugar apartado. El impacto de la imagen en la pantalla de la cámara dejó una sombra de temor en nuestro grupo. Dana, con los ojos fijos en la foto, palideció al notar algo que el resto de nosotros aún no veíamos. Entre los árboles, detrás de la cruz invertida, estaba la figura encapuchada que ella y Carlos habían visto días atrás. Un escalofrío recorrió hasta nuestra espalda al percatarnos de que estos extraños hombres no solo estaban presentes en el bosque, sino que también estaban al tanto de nuestra presencia y, lo que era aún más inquietante, de que el hombre recién llegado había tomado fotografías de su campamento. El pánico se apoderó de nosotros y el silencio se hizo más denso que nunca. La atmósfera en el campamento cambió instantáneamente, impregnándose de una sensación de vulnerabilidad. La realidad de que algo más siniestro estaba en marcha nos envolvió, y la paranoia que antes se manifestaba en ruidos y sombras ahora se consolidaba en hechos concretos. Los pensamientos se agolparon en nuestras mentes. ¿Por qué nos estaban observando? ¿Cuál era el propósito de erigir una cruz invertida en las inmediaciones de este bosque? La falta de respuestas aumentaba la ansiedad, y el bosque, que antes había sido nuestro refugio temporal, se transformó en un lugar de incertidumbre. Mientras intentábamos procesar la realidad que teníamos frente a nosotros, el hombre recién llegado rompió el silencio, expresando su desconcierto por la presencia de la figura encapuchada en la fotografía. Sin embargo, su voz denotaba una mezcla de preocupación y comprensión, como si hubiera anticipado que algo así podía suceder. La pregunta que pesaba en el aire era evidente: ¿qué más aguardaba en la profundidad de aquel bosque, y cómo podríamos enfrentarnos a lo desconocido que parecía acecharnos? La tarde se deslizó entre los sonidos de las hojas y el murmullo del bosque que, ahora más que nunca, parecía esconder secretos incomprensibles. En lugar de aventurarnos más allá de los límites de nuestro campamento, optamos por refugiarnos en nuestras carpas, como si las telas pudieran ofrecer alguna forma de protección contra el misterio que nos rodeaba. El temor de encontrarnos con algún terror desconocido nos había paralizado. En ese entorno de ansiedad, las conversaciones entre nosotros eran tensas y cargadas de precaución. Dana, especialmente, insistía en que debía hablar con el hombre que había tomado las fotos y pedirle que se alejara. La seguridad del grupo estaba en juego, y la posibilidad de estar relacionados con alguien que podría ser el blanco de los encapuchados nos llenaba de inquietud. La noche cayó sobre el campamento, envuelto en un silencio opresivo. Finalmente, decidí acercarme al hombre recién llegado, quien se encontraba solo en su carpa, sumido en la incertidumbre de la situación. Le expliqué la preocupación del grupo y la necesidad de que se alejara por cuestiones de seguridad. Aunque inicialmente desconcertado, el hombre comprendió la gravedad de la situación y accedió a la petición.
Pidió solo una noche más para descansar antes de emprender el regreso a su hogar al amanecer. Se mostró agradecido por la comprensión y expresó su deseo de evitar cualquier represalia por parte de los misteriosos encapuchados. Aceptamos su solicitud, conscientes de que todos buscábamos protegernos en medio de lo desconocido que nos rodeaba. Así, la noche transcurrió con un silencio más denso que nunca. El bosque parecía retener su aliento, como si estuviera aguardando algo que aún no podíamos comprender. Al despertar por la mañana, el hombre y sus pertenencias ya no estaban en el campamento. Su partida fue tan silenciosa, muy diferente a cómo fue su llegada, dejando atrás una sensación de alivio mezclada con la inquietud de lo que podría aguardarnos en las profundidades de ese bosque. Con la partida del solitario excursionista, una sensación de alivio se apoderó del grupo. Nos sentíamos más tranquilos, como si la sombra que había caído sobre nosotros se hubiera disipado temporalmente. Decidimos aprovechar la luz del día para explorar el bosque, divididos en dos grupos. Dana, su hermana y Carlos se dirigirían hacia un arroyo cercano, mientras que yo, junto a Fabián y Karen, los otros amigos del grupo, tomaríamos la dirección opuesta, evitando cuidadosamente cualquier indicio relacionado con la cruz invertida o los misteriosos encapuchados. El día transcurría de manera apacible mientras explorábamos la vegetación exuberante y nos sumergíamos en la serenidad aparente del entorno. Sin embargo, la calma se vio abruptamente interrumpida por un grito desgarrador que resonó a través del bosque. El sonido penetrante nos heló la sangre y, en medio del pánico, corrimos frenéticamente de regreso hacia el campamento. Al llegar al punto de encuentro, nos dimos cuenta de que Dana, su hermana y Carlos también corrían hacia nosotros, con rostros pálidos y expresiones de terror. Todos habíamos escuchado el mismo grito desgarrador, pero ninguno de nosotros podía identificar su origen. La sensación de vulnerabilidad se apoderó nuevamente de nuestro grupo y la incertidumbre entre los árboles se manifestó en la confusión que se reflejaba en nuestros ojos. Los murmullos de las hojas y los chiflidos del viento parecían amenizar los sucesos incomprensibles a nuestro alrededor. Nos miramos entre sí, compartiendo la inquietud y la sensación de que algo oscuro acechaba en las sombras, esperando a manifestarse cuando menos lo esperáramos. Con el día aún ante nosotros, estábamos atrapados ante fuerzas de lo desconocido, sin saber qué giros de los acontecimientos nos esperaban en aquel misterioso bosque. El anochecer envolvía el campamento en una atmósfera inquietante mientras nos reuníamos alrededor de la fogata. Hablábamos de lo sucedido esa tarde, compartiendo nuestras preocupaciones y reflexiones sobre el excursionista que se había ido. La hermana de Dana expresaba su inquietud, sugiriendo que tal vez habíamos cometido un error al dejarlo partir solo, especialmente con la amenaza latente que parecía acechar en el bosque. En medio de la conversación, algo llamó mi atención. Un sonido lejano que parecía provenir de una armónica, un sonido dulce pero inconfundible. Sin embargo, mis amigos no lograron percibirlo, y sus rostros reflejaban dudas y nerviosismo. Era como si el bosque mismo estuviera tratando de comunicarse conmigo, voces que solo yo podía oír, añadiendo un nuevo nivel de misterio a nuestra ya complicada situación. Habíamos acordado que, dada la extrañeza de los acontecimientos, lo más sensato sería abandonar el bosque antes de que la amenaza potencial creciera. La seguridad de nuestros amigos y la incertidumbre que colgaba en el aire nos impulsaban a tomar esa decisión, incluso si significaba renunciar a la exploración del misterioso bosque. En las primeras horas de la madrugada, la necesidad de orinar me llevó a salir de mi carpa. Al hacerlo, noté algo extraño alrededor del campamento. Troncos y ramas estaban colocados estratégicamente, como si alguien o algo intentara bloquear el paso. Huellas de pies humanos se extendían hacia el interior del bosque, dejando claro que no estábamos solos. Desperté a mis amigos, compartiendo el perturbador descubrimiento. La tensión en el campamento creció a medida que evaluábamos las implicaciones de aquellas huellas y obstáculos inesperados.
¿Habíamos despertado a una presencia más oscura de la que podíamos imaginar? La urgencia de abandonar el bosque se hizo aún más evidente, pero la incertidumbre sobre lo que nos aguardaba en la oscuridad persistía, como una sombra indescifrable que se acercaba más a nosotros. La lluvia azotaba el bosque al amanecer, impidiéndonos abandonar el lugar ese día. Resguardados en una sola carpa, las 3 mujeres permanecieron dentro, mientras los 3 varones nos aventuramos a enfrentar los troncos que obstaculizaban nuestro camino. Cada movimiento de aquellos pesados bloques de madera era acompañado por el persistente tamborileo de la lluvia sobre nuestras cabezas. Las huellas, antes intrigantes, ahora se habían transformado en relieves de lodo que causaban escalofríos con solo mirarlas. Pasamos la tarde encerrados en una de las carpas, debatiendo sobre nuestra estrategia para abandonar el bosque al día siguiente, esperando que la lluvia diera tregua. Dana y su hermana expresaban su inquietud, convencidas de que los misteriosos encapuchados ya estaban tras nosotros, con planes malévolos que se insinuaban a través de su primera amenaza al bloquear nuestro paso. Decidimos que, para esa última noche en el bosque, nosotros los hombres nos turnaríamos la guardia. La tensión en el aire era visible, y la carpa se llenó de tensiones sobre lo que podría acechar en la oscuridad. Mi turno de guardia llegó alrededor de las 4 de la mañana, cuando la lluvia aún caía de manera constante sobre el campamento. Fue en ese momento que los sonidos de una armónica resonaron en la oscuridad, perturbando a la lluvia con su melancolía. El corazón me latía con fuerza, y la tensión en el aire se volvía palpable. Desperté a mis amigos, temiendo lo peor, y juntos salimos de la carpa para enfrentar lo que sea que tuviéramos que enfrentar en las entrañas del bosque. La lluvia aún caía sobre el misterioso bosque, pero ya estaba cesando, lo que aumentó nuestra determinación de descubrir la verdad detrás de los misterios que acechaban entre los árboles. Al salir de la carpa, la lluvia ya había parado, solo eran unas cuantas gotitas, pero lo que nos aguardaba afuera era más aterrador de lo que jamás hubiéramos imaginado. Una cruz invertida, grotescamente erigida con palos, se alzaba frente a nuestra carpa. En lo alto del palo vertical, la cabeza del excursionista solitario estaba clavada, una visión tan macabra que heló nuestra sangre. Dana y su hermana gritaron de horror, y yo sentí como mi corazón amenazaba con salirse de mi pecho, casi desfalleciendo ante la atrocidad ante nosotros. Los sonidos de la armónica aumentaron en volumen, resonando en cada rincón. De entre los árboles emergieron llamas que alumbraban, antorchas sostenidas por varios encapuchados que avanzaban hacia nosotros. Cada uno llevaba una cruz invertida colgada al pecho, como un símbolo siniestro que anunciaba su presencia malévola. La realidad de la amenaza que enfrentábamos se materializaba ante nuestros ojos, y la sensación de estar acorralados nos envolvía como una sombra asfixiante. Sin posibilidad de retroceder, nuestros pensamientos se sumieron en el pánico. En un acto de desesperación, tomamos lo que pudimos de nuestras pertenencias y emprendimos una frenética carrera hacia el sur del bosque. Cada paso era una huida precipitada, con las antorchas arrojando destellos siniestros entre los árboles que nos perseguían implacablemente. Llegamos a la camioneta que nos había llevado al corazón de aquel bosque. Sin mirar atrás, subimos a toda prisa y aceleramos fuera de él, dejando atrás las sombras y los ecos de aquellos sonidos perturbadores. Mientras escapábamos, las antorchas entre los árboles se desvanecieron, pero la sensación de que habíamos atravesado el límite de lo inexplicable perduraba en nuestras mentes, marcándonos con el recuerdo de una experiencia que nunca podríamos borrar. 8 años han pasado desde aquella noche que selló nuestras almas con el terror de lo desconocido en aquel bosque. Cuando nos reunimos los amigos de esa ocasión, la nostalgia se mezcla con el miedo que aún perdura en nuestra memoria compartida. Entre risas nerviosas y suspiros de alivio, la experiencia se convierte en una sombra recurrente en nuestras conversaciones. A pesar del tiempo transcurrido, la curiosidad persiste en mi interior, una llama inextinguible que se aviva cada vez que pienso en aquel bosque. ¿Qué ocultos misterios guardan sus árboles y sus sombras?
La pregunta resuena en mi mente, un eco incesante que me recuerda la intensidad de aquellos momentos que vivimos entre sus vírgenes caminos. Cuando rememoro aquellos recuerdos, la primera imagen que surge es la cabeza mutilada del excursionista que intentamos ahuyentar. Su mirada fija y la expresión de terror han quedado grabadas en mi mente como un sombrío recordatorio de los horrores que pueden ocultarse en la naturaleza misma. Aunque el tiempo ha transcurrido, el bosque sigue siendo un enigma sin resolver, una fuente constante de inquietud que persiste en nuestra vida cotidiana. Así, entre la nostalgia y el temor, seguimos llevando con nosotros los recuerdos de aquella noche infernal, sabiendo que, aunque hemos escapado físicamente de aquel bosque, sus sombras han dejado una marca imborrable en nuestras almas. La curiosidad, ese inextinguible anhelo de entender lo desconocido, continúa alimentando la llama que nos conecta a aquellos momentos de terror en el corazón, momentos que vivimos en ese bosque, en algún punto de la geografía del centro de México. Leyendas oscuras. Decidí aventurarme durante un viaje a Guadalajara y viví una experiencia impactante. Con la llegada del Día de Muertos, buscaba alejarme de la ciudad y disfrutar de la tranquilidad. Por lo que, después de explorar diversas opciones, encontré una cabaña en el bosque en Zacatecas. La casa era amplia, con jardín y una terraza con vista al bosque. Y tras contactar al dueño, Joaquín, arreglamos todo para pasar un fin de semana allí. Aunque mi novia no estaba tan emocionada como yo, aceptó la aventura. Preparé el viaje con meses de antelación, investigando sobre los pueblos cercanos y la seguridad en la zona. La fecha llegó, salimos temprano y exploramos una ciudad en el camino. Sin embargo, al intentar contactar a Joaquín, no respondía. Pero, después de unas horas, logré hablar con él y acordamos encontrarnos a las 3 en la cabaña. En el pueblo antes de llegar, notamos un bar llamativo y decidimos detenernos. Aprovechamos para explorar y capturar imágenes del entorno. Al acercarnos a la cabaña, notamos que la puerta estaba entreabierta, a pesar de que Joaquín debería haberla limpiado. Por lo que, la situación parecía extraña y despertó nuestra curiosidad. Mientras caminábamos, notamos que nuestro perro estaba inusualmente alerta, lo cual no era típico de ella. Escuchamos voces a lo lejos y decidimos regresar a la cabaña antes de dirigirnos al pueblo para comprar lo necesario. Dejamos a Arco en la cabaña y nos dirigimos al pueblo alrededor de las 7 de la noche. Aunque planeábamos una compra rápida, el peculiar bar volvió a captar nuestra atención. La intensa iluminación del lugar, con cráneos de animales y declaraciones desafiantes, resplandecía mientras incitaba a probar la famosa bebida de la vida. Risas y sonidos desde el interior despertaron nuestra curiosidad. La iluminación del lugar era intensa, resplandeciendo con cráneos de animales y declaraciones desafiantes que incitaban a probar la famosa bebida de la vida. Desde el interior se escuchaban risas y sonidos que despertaron nuestra curiosidad. Al ingresar, el joven que nos vendió la pasta de dientes y los videos se disculpó por la interrupción, explicando que estaban celebrando la segunda noche de producción y que el lunes conmemorarían el Día de Muertos, lo que significaba que prácticamente no cerrarían durante el fin de semana. Y nos informó que el dueño, un extranjero que supuestamente compró el lugar a los dueños originales, mantenía la esencia estadounidense. Pero continuaba con la tradición de regalar la cuenta a aquel que lograra tomar un vaso de la famosa bebida, sin vomitar. Y si no tenías éxito, debías pagar una ronda de vasos para todos. Por lo que, la historia del muchacho aumentó nuestra curiosidad, y decidimos entrar para ver de cerca todo lo que estaban relatando. La música era agradable, y rápidamente guardamos nuestras pertenencias en el carro antes de cruzar la calle para disfrutar un rato. Al entrar, nos sumergimos en un ambiente festivo con una decoración nostálgica y llena de detalles de Halloween, como telarañas y calabazas con caras de zombies y brujas.
Era un lugar encantador en medio de la nada. Tomamos asiento y una mesera ofreció los especiales del día. Y aunque no planeábamos cenar, decidimos pedir 2 hamburguesas para acompañar la experiencia. Mientras disfrutábamos de la música, el dueño hizo sonar una alarma, anunciando la llegada de un nuevo retador. Era un valiente con una gorra negra, listo para ganarse la cuenta y una ronda para todos. La gente se aglomeró alrededor de su mesa y la mesera le presentó un tarro de líquido rojo intenso y espeso. La bebida espumaba, intensificando la situación. Pero la valentía del hombre de la gorra negra generó expectación entre los presentes. Y aunque algunos dudaban de su éxito, todos estábamos ansiosos por la sorpresa gratuita. El valiente hombre de la gorra negra sorprendió a todos al tomar la bebida sin problemas. La gente aplaudió y celebró su valentía. Fue una experiencia única en ese bar encantador en medio de la nada. La valiente actuación del hombre de la gorra negra continuó, pero a medida que bebía, la posibilidad de vomitar se volvía más evidente. La multitud lo alentaba, pero el desenlace parecía inminente. El juego terminó, y todos salimos victoriosos excepto él, que preguntó qué llevaba la bebida, pero nadie sabía, ni siquiera las camareras. La sangre del individuo era preparada exclusivamente por el gringo, según él, con la receta original que le había dado al dueño del lugar cuando lo compró. No ha cambiado nada, fue parte del trato que hizo con el dueño. Pero puedo contar cómo se originó el desafío. Hace muchos años, el gringo empezó a contar su historia con el pueblo, que en ese entonces no era más que 3 casas y un nombre. Vino del norte con la intención de establecerse, así que compró este terreno y construyó su cantina. Estaba cansado de que casi nadie pasara por aquí, así que decidió cerrarla. Pero esa noche llegó un hombre misterioso, el mismísimo individuo, y le dijo que si podía beber un vaso de su sangre sin vomitar, le daría todo lo que deseaba. El hombre endeudado aceptó, y el individuo cortó su dedo, llenó el vaso con su sangre, y el hombre, sorprendentemente, aceptó el reto. Por lo que, bebió el vaso completo y, a pesar de la repulsión que le provocaba, pudo aguantar y ganó la apuesta. El individuo cumplió con la parte del acuerdo, y al poco tiempo comenzaron a construir la carretera que pasa aquí enfrente. El rumor de que alguien bebía la sangre del individuo sin vomitar recorría toda la región y más personas llegaron en busca de riquezas, desafiando al individuo. Los que no podían se iban vomitando y nunca más se les volvía a ver. El hijo del dueño original sigue la tradición y yo, como conocemos ahora, soy el encargado de mantener viva la leyenda. Animado por el ambiente y el dueño del hogar que ya me había contado la historia, después de intentarlo, me trajeron la bebida a la mesa. Comencé a sentir nervios frente a mí. Mi novia me decía que no lo hiciera, pero yo quería ser parte de su celebración, quería ser uno más en la lista de los valientes. Di el primer trago y efectivamente no sabía a nada, al menos a nada que hubiera probado antes. El líquido era tan espeso que dificultaba darle tragos más largos y la mezcla explotaba en el paladar, haciendo que respirar fuera bastante difícil. Mis ojos lloraban conforme tomaba aquella bebida. Cuando finalmente sentí la sensación de malestar en mi estómago, me quedé con el tarro más por orgullo que por otra cosa. Por dentro, quería sacarlo todo, pero al final vomité y terminé pagando una ronda. Todos los presentes llevábamos 2 horas en el lugar y era el momento de irnos. No quería manejar con aliento alcohólico. Pero antes de partir, un individuo muy ebrio se acercó a mí, exigiendo que le pagara otra ronda, todo porque era un turista. Me negué y entonces tuvimos un intercambio de palabras. El dueño del bar logró calmar a los amigos del ebrio y, al salir, me advirtió que no regresara, ya que la gente aquí podía ser poco amable. Mientras íbamos subiendo, todos estábamos nerviosos por llegar a la entrada. Vi algo que parecía una figura extraña que se acercaba a mi novia.
Inmediatamente se asustó y pensó que eran los hombres del lugar. No te bajes. Si te bajas, nos van a hacer algo, me dijo, con temor en sus ojos. Ignoré sus palabras de miedo, pero tenía que bajar del vehículo. Intenté comunicarme con mi teléfono, pero no había señal, ni en el de mi novia. De repente, de la nada, apareció Américo una vez más. Abrió el portón y nos dejó pasar, bloqueando el paso a la camioneta que nos seguía. Una vez adentro, esperamos a Américo, quien se acercó con una linterna. Le dije que no buscáramos problemas con la gente del pueblo, ya que nos trataban bien a los turistas. Mientras nos alumbraba la cara con su linterna, el hombre del bar se acercó y dijo que le pagaron para besarnos y que tuvimos un desacuerdo. Al pagar, con un tono de voz diferente, nos preguntó si queríamos sorpresas y también cenar. Nos deseó buenas noches y nos aconsejó cerrar todas las ventanas, ya que el frío en este bosque era tremendo. Después de unos segundos en silencio, Américo nos dijo que vivía camino arriba y que no nos preocupáramos, que estaría al pendiente. Los ladridos de su perro resonaban mientras el hombre se alejaba por el camino. Entramos en la cabaña siguiendo sus recomendaciones. Esta noche, la temperatura comenzó a descender rápidamente. Eran las 11 de la noche y estábamos a 7 grados centígrados. Encendimos la chimenea para estar más calientes, pero minutos después, alguien comenzó a ladrar frenéticamente. Me asomé por la ventana, pero no se podía ver nada. Deben ser animales. Américo dijo que hay muchos depredadores, por lo que trató de calmarme mi novia. Por dentro, seguía pensando en la camioneta que no se había seguido hasta la entrada del terreno. Nos fuimos a dormir, y en la madrugada, los ladridos comenzaron de nuevo. Así que, nos levantamos de inmediato, y con una linterna que cargaba conmigo, mi novia agarró un pedazo de madera que habíamos subido. Pues, pensábamos que probablemente el intruso que nos había seguido, estaba dentro de la casa. Salí de la habitación con una sensación extraña en el ambiente. Algo se tramaba para atacar, pero no veía a nadie. Por lo que caminé hasta la sala, y fue entonces cuando recibí un golpe en la espalda que me tiró al suelo. Insulté al individuo que me atacó, y la perra se abalanzó sobre él. No pude verlo claramente, solo noté que llevaba una chamarra negra con capucha. La perra comenzó a morderlo, y el individuo intentaba golpearla con el objeto con el que me había atacado. Cuando me levanté, vi que otra persona se dirigía a la recámara. Mi novia gritó pidiendo que cerrara con seguro el cuarto, y el hombre se apresuró más. Intenté ir a la recámara, pero el otro individuo me detuvo. Y mientras era atacado, alguien comenzó a golpearlo para liberarme, pero no podía dejar de pensar que, quizás era otro agresor que intentaba golpearme con un fierro de los que usábamos para la chimenea, por lo que me quedé esperando el golpe. Entonces, Américo intervino, tomando al agresor del cuello por la parte de atrás y sometiéndolo. Me levanté y comenzamos a golpear al primero, mientras Américo se encargaba del segundo. El tipo con el que peleaba salió corriendo con algo en la mano, y ambos ladrones corrieron hacia el bosque, temerosos de la oscuridad. Llamé a alguien para que volviera, y fue entonces cuando noté que Américo nunca sacaba su mano del bolsillo de la chamarra, y resulta que Américo no tenía la mano derecha. Pues al parecer, solo la había ocultado. Entramos a la casa y mi novia salió de la recámara al escuchar que todo estaba bien. Encendimos todas las luces, y Américo se ofreció a quedarse con nosotros toda la noche para cuidarnos. Así que aceptamos su oferta, y mi novia se fue a la recámara, mientras yo me quedé con Américo en la sala tomando café. Ya estaba decidido, no íbamos a dormir y nos iríamos por la mañana. No quería pasar más tiempo en aquel lugar. No se preocupe más, joven. Ya no van a volver. En la oscuridad del bosque, lo más seguro es que se pierdan esas almas y no regresen nunca más, me dijo Américo mientras esperábamos el amanecer.
Le pregunté cuánto tiempo llevaba trabajando allí, y me respondió que ya tenía 50 años en ese trabajo. Le pregunté si tenía familia, y me dijo que su familia se quedaba en Guerrero, y él vivía solo. Le pregunté por qué se quedó, y dijo que iba rumbo al norte en búsqueda de trabajo, pero un mal día decidió quedarse por aquí. Y lo que más me pesa, y dudo mucho, es que me vaya a ir algún día, expresó Américo con tristeza y resignación. Era evidente que extrañaba a su familia, pero nunca más regresó con ellos. Le ofrecí llevarlo hasta Guadalajara, pero él solo agradeció el gesto y me dijo que estaba bien. Los primeros rayos del sol comenzaron a salir. Américo se despidió de mí y me dijo que dejara la llave solamente. Más tarde, cerraría el portón y toda la casa. Sin embargo, tenía que irme en ese momento. Así que, guardamos todo en el carro y dejamos las llaves donde nos indicó Américo, luego salimos de la propiedad. Alrededor de las 8 de la mañana, mi teléfono seguía sin señal. Conduje casi una hora hasta un pueblo donde paramos a desayunar. Y justo en ese momento, mi teléfono recuperó la recepción y comenzaron a llegarme mensajes de texto. 2 de ellos eran de Joaquín, disculpándose por la demora debido a un accidente en la carretera. Probablemente llegarían después de las 5 de la tarde. Un nuevo mensaje a las 5:14 indicaba que estaban atascados en la carretera, pero llegarían a más tardar a las 7 de la tarde. Sugerían encontrarnos en algún lugar del pueblo alrededor de las 8 de la noche. Un mensaje de voz, una hora después, mencionaba que había estado marcándome por teléfono durante ese tiempo, pero no entró la llamada. Estaba en el pueblo esperándome en el restaurante La Cruz. Otro mensaje de texto a las 9 de la noche decía que lamentaba el retraso, pero los accidentes en la carretera eran impredecibles. Ofrecía devolverme el dinero, pero me reprochaba que no le avisé si ya no lo esperaba, considerando que pasaría la noche en la cabaña. Y al escuchar los mensajes, mi corazón se aceleró e intenté llamar por teléfono, pero nadie contestaba. Le envié un mensaje de texto, pero no obtuve respuesta. Así que, decidimos regresar al pueblo y buscar el restaurante La Cruz para encontrarnos con Joaquín. Mi novia me decía que no lo hiciera, que de todos modos nos había dejado plantados y no era nuestra responsabilidad ir a buscarlo. Sin embargo, algo dentro de mí me instaba a volver. Llegamos al pueblo y encontré el restaurante llamado La Cruz. Hablé con la dueña y le pregunté por Joaquín. Le expliqué que él me había rentado una cabaña. La mujer confirmó que conocía a Joaquín y que solía pasar a comer con ella cuando iba a la cabaña. Joaquín la estuvo esperando la noche anterior y, como ya era tarde, se quedó a dormir en la cabaña del 15. Fue un poco antes de las 9 de la noche cuando la mujer nos contó todo esto, y le expliqué que nosotros habíamos pasado la noche en la cabaña con mi novia y mi perra, y que Américo nos había recibido por orden de su amo. Le detallé toda la historia, y la mujer, al escucharla, llamó a su hijo y le dijo que corriera hacia la cabaña de Joaquín. Se me hace que el individuo se lo llevó, comentó la señora. Por lo que, se ofreció acompañarnos su hijo, y partimos hacia la cabaña en la que Joaquín se había quedado. Llegamos al camino que conducía a la entrada de la propiedad. El joven se detuvo antes de verificar el portón y empezó a buscar algo en el suelo. Me dijo que buscara marcas de hierba quemada, pero no tenía idea por dónde comenzar. De repente, escuché que decían por aquí y empecé a seguirlo. Y efectivamente, encontramos un rastro de hierba negra que llevaba a una parte del bosque, donde a lo lejos divisamos una mancha estrecha cerca de un árbol. El muchacho se apresuró a llegar al lugar de la quema. Y allí encontramos al señor Joaquín y a su hijo Rafa, ambos inconscientes y al borde de la hipotermia. Los llevamos de inmediato al pueblo, donde una mujer enfermera los cuidó, y poco a poco comenzaron a recuperar el calor corporal y la energía. Sé que Joaquín nos pidió que abandonáramos el lugar lo antes posible, ya que cosas muy extrañas estaban ocurriendo.
La mujer del restaurante nos dijo lo mismo: vete de aquí y salva tu alma. No hay una segunda vez ni va a ocurrir en 2 ocasiones. Nos subimos al carro y continuamos el camino, esta vez con la intención de manejar sin parar directamente. Y mientras avanzábamos, la señora en el camino nos contó todo lo que la mujer del lugar le había dicho, mientras su hijo y yo íbamos por Joaquín. Según la leyenda del pueblo, había un hombre que habitaba en el bosque, guiando almas por órdenes de un ser misterioso. Este hombre llegó al pueblo en busca de trabajo, pero la gente lo trató mal y se burlaron de él, por su forma de hablar y su color de piel. Y constantemente sufría golpes en la cantina donde trabajaba. A pesar de su sufrimiento, decía a todos que estaba juntando dinero para irse, pero lo que le pagaban en la cantina no le alcanzaba. Una noche, un hombre vestido completamente de negro se le apareció y preguntó por una bebida local llamada la sangre del individuo. Este hombre quería tomar el reto, pero no de manera convencional. Quería retar a alguien, y la única persona en la cantina en ese momento era el trabajador. Le dijo que, si lograba beber toda la bebida sin vomitar, le daría todo lo que siempre había deseado. Sin embargo, si fallaba, tendría que trabajar para él por toda la eternidad de forma gratuita. El hombre aceptó el desafío y sellaron el pacto con un apretón de manos. El enigmático hombre vestido de negro bebió la bebida de un solo trago sin experimentar ningún efecto secundario. El trabajador de la cantina, ansioso de ganar dinero para llevarse a su familia lejos, comenzó a sentirse mal, pero se esforzó por contener las ganas de vomitar y quedarse con la ganancia. El misterioso individuo se identificó como el individuo y le concedió un deseo. El hombre pidió una gran suma de dinero para reunirse con su familia y alejarse del pueblo, un deseo que finalmente lo consumió. Aquella noche, el hombre partió hacia el bosque con el individuo a su lado, supuestamente para desenterrar el tesoro prometido. Y al llegar al bosque, el individuo le pidió que cavara un hoyo profundo. Cuando el hombre terminó, el individuo le mostró un vaso con el líquido rojo del bar, acusándolo de intentar engañarlo. Alegó que él había engañado a Dios y nadie podía engañarlo a él. Cortó la mano derecha del hombre, dejándolo marcado para trabajar sin cesar para el individuo por toda la eternidad. La leyenda sugiere que en alguna parte del bosque está enterrada la mano del hombre condenado. Resulta que no éramos los primeros en encontrarnos con Américo. El antiguo dueño de la cabaña le tenía temor y le impedía vivir en paz. Por su culpa, Américo se cruzó con el individuo. Cuando me relató esta historia, no podía creerla, pero tampoco tenía razones para dudar. Esa noche en Guadalajara, pasé toda la noche pensando en el señor Joaquín y Américo, reflexionando sobre lo cerca que estuve de la muerte y la increíble historia que me contaron. Una semana después del evento, Joaquín me llamó para devolverme el dinero del alquiler de la cabaña y agradecerme por ayudarlos. Me contó que había comprado la propiedad a un precio muy bajo con la intención de vivir allí cuando se retirara. La gente del pueblo le había advertido sobre las extrañas cosas que ocurrían en esa parte del bosque, pero él no les creyó hasta su encuentro con Américo. Esa noche, él y su hijo se dirigían a la cabaña para dormir, pensando que yo nunca revisaría. Vieron un vehículo estacionado en la entrada, pero al acercarse, notaron que alguien abría el portón. Un hombre manco se les atravesó, impidiéndoles el paso, y les advirtió que el lugar siempre había pertenecido a un solo dueño. Con órdenes específicas, bloqueó su avance, obligándolos a desviarse hacia el bosque, todo bajo la mirada de Américo. Me comentó que también adquirió la propiedad a un buen precio y que se sintió cómodo con el lugar. En el pueblo, todos dicen que el extranjero vendió su alma y que el desafío de la bebida del individuo es solo un anzuelo para atraer a aquellos que se creen valientes. Se rumorea que un alma sin miedo es lo que el individuo busca para fortalecerse. Joaquín se despidió de mí, mencionando que intentaría vender esa cabaña y que no pensaba regresar al pueblo. Luego,
se disculpó por involucrarme en todo eso. De vez en cuando, busqué en internet la cabaña para ver si seguía en alquiler. A los pocos meses, noté que ya no aparecía en línea, y con los años, se mencionó que la última persona que la adquirió fue el extranjero dueño del bar. Sin embargo, nadie lo visita, al menos de manera terrenal. La leyenda del individuo como caminante de almas sigue vigente, y el desafío de beber la sangre del individuo sin vomitar sigue siendo inexistente. No hay nadie que pueda engañar al individuo y salvar su alma al mismo tiempo. Pues, quienes han intentado hacerlo han pagado un precio muy alto. Si te gustan los relatos, apóyanos con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si aún no estás suscrito y suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Aullido del Lobo y Enenra.